Veamos qué nos falta. Tuberculosis. Doctor, disculpe. Tenían que dar un tema, sí, me he acordado. Voy a volver, esperen. Bien, ¿quién va a dar el tema? ¿A quién voy a hacerle anfitrión? No, doctor, por favor. ¿A Noelia? Muy bien. Sí, sí. De ahí me devuelve, por favor. Ahí está. Ya, está bien. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Está bien, se ve perfectamente. Ok. Entonces vamos a empezar con la presentación que es súper cortita, pero está bien interesante. Les vamos a hablar sobre los datos epidemiológicos que hemos logrado conseguir hasta este año. Entonces, como una pequeña introducción, podemos decir que los casos de VIH en Bolivia se encuentran sobre todo en personas de 15 a 30 años y se dice que es netamente migrante porque se presenta en personas que viajan a otros departamentos como Santa Cruz, Cochabamba o algunos países como Chile o Argentina y que ya al retorno a su lugar de origen vuelven padeciendo alguna ITS dentro de estas una infección con VIH. Entonces es por eso que el gobierno, ya sea a nivel nacional, departamental y en algunos municipios, están buscando alguna respuesta sostenible para combatir este problema. Y dentro de esto hemos encontrado una estrategia que se aprobó en el 2015, que es de la ONU-SIDA, que está programada desde el 2016 hasta el 2021, que se conoce como la estrategia 90-90-90. Se llama así porque tiene tres objetivos principales. El primero es aumentar en el 90% la proporción de personas que viven con el virus del SIDA, que conozcan su diagnóstico, es decir, lograr hacer más diagnósticos para tratarlos de manera oportuna. El segundo punto habla de incrementar el 90% aquellos con tratamiento antirretroviral o TAR. Y el tercer punto es que el 90% de los pacientes bajo el tratamiento tengan una carga viral suprimida. Esto significa que ya no podrían contagiar. A ver, Y aquí un ratito, volver atrás. Al anterior. Este 90% de la proporción de personas que viven con VIH, para que conozcan su diagnóstico, o sea, para que el 90% de las personas con SIDA sepan que la tienen. ¿Eso sí, quiere decir? sí, eso quiere decir. Bueno, aclarado, sí. Entonces aquí tenemos un gráfico que estos datos han sido sacados en 2018 de las personas que están dentro de esta estrategia. Tenemos aquí los datos divididos por departamentos y se dice que Chuquisaca es uno de los que tienen un buen porcentaje dentro de lo que refiere a las personas que están bajo el tratamiento con antirretrovirales. Sería un 68% de las personas diagnosticadas en comparación a otros departamentos, ¿no? Eh, También se ve que en Potosí existe un alto porcentaje de diagnosticados, pero esto también se debe a que eh, como les vamos a mostrar más adelante, Potosí representa un pequeño porcentaje de todos los casos diagnosticados en Bolivia, es el 2%, si no me equivoco. Y aquí para el 2018 se presentaron 22.000 casos. Les vamos a mostrar la cifra actual. Y ya esto, ahí termina lo de esta estrategia y ahora Adri les va a comentar sobre los casos que hemos podido encontrar. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, actualmente la UNOSIDA estima que existen alrededor de 24.000 personas que viven con VIH-Sida.
Y geográficamente se va a dividir en el área, en el eje troncal, en un 85%, y Santa Cruz con un 44%, que es el que más casos tiene, porque como ya había mencionado Noé, hay gente que migra de otros países, entonces van contrayendo la enfermedad, y generalmente se presenta en el área urbana, en el 80% de los casos, en todos los departamentos. Además que un 62%, o sea, más de la mitad, se presenta en gente joven y que va de 15 a 34 años, y la mayoría de los casos se da en los hombres, que es en una razón de 2 a 1. Después, los porcentajes de transexuales y LGBHSH, que son igual otro grupo de personas que tienen no tan altos porcentajes, tienen un 11.6 y un 19.7. Y los heterosexuales, un 68.7. Esto rompería creencias que antes se decía que los homosexuales eran los que más se contagiaban, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí hemos sacado la distribución por departamentos, donde vamos a ver que el departamento que tiene mayor prevalencia es Santa Cruz, como ya habíamos mencionado. Después hay harto también en Beni, en La Paz, y Chuquisaca también se lleva un buen porcentaje. Entonces, estos datos son del año 2020. Vemos que existen exactamente 24.278 personas que tienen VIH y 4.558 personas que tienen SIDA. Entonces suman un total de 28.836 para el 2020. Esto igual nos ayuda a saber que sí se están haciendo las pruebas diagnósticas, ¿no? A comparación de antes, porque antes los casos no eran tan elevados, pero en realidad porque no se hacían las pruebas correspondientes. Ahora, aquí se observa una pirámide poblacional que, como ya hemos mencionado, es más frecuente en hombres. Y abajo, en la parte de abajo, se puede observar la transmisión vertical que se da en el momento del parto, que tiene igual su prevalencia de 0 a 4 años. Ahora, estos son datos actuales del 2021, exactamente del 3 de agosto del 2021, de esta mañana. Entonces, podemos observar que a nivel de Bolivia, ahorita los casos de VIH son de 1.356 y los de SIDA, 122. Entonces, vamos a ir viendo por departamentos cómo se está distribuyendo esto. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Que el SIDA es una etapa más avanzada del VIH, cuando ya se empiezan a presentar las infecciones oportunistas. Claro, el VIH y el SIDA. VIH son los portadores asintomáticos, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Y SIDA son los que ya son sintomáticos, ya tienen todas las fases que hemos estudiado. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. La idea es que obviamente que el que tiene VIH no llegue a una etapa de SIDA y pueda ser tratado con retrovirales a tiempo. Está bien, perfecto. Ahora, aquí podemos observar los casos en Chuquisaca, que son 48 casos y 7 con SIDA. Entonces vamos a ir mostrando esos datos. A ver, vuelve atrás, por favor. 48 y 7. Esto es del año, de este año. Es de hoy día mismo, doctor. Mire, casos VIH-Sida, 2021, fecha 3 de agosto, a las 10 de la mañana. No, está bien. Pero estos casos acumulados son de cuánto tiempo? Es 48 casos de VIH y 7 de SIDA. ¿De cuánto tiempo de acúmulo es? ¿Es de este año, de este mes, de este día? ¿De cuándo es? De este día, doctor, hasta la fecha. Los que están en el programa son los que están contabilizados, ¿no? Ya. Muy bien. Muy puntual, pero muy cabal. Fíjense que, a ver, algún comentario que quieran hacer. Cierren. Bueno, esta es una enfermedad que ya es endémica, ¿no es cierto? No es una epidemia, es una endemia.
¿Está bien? Tampoco es una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia, endemia y pandemia? A ver. Las endemias son enfermedades con las que el ser humano prácticamente tiene que aprender a convivir porque siempre van a estar presentes. Pues, epidemia es cuando hay un brote importante de casos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, doctor. Pandemia, Cuando sea a nivel mundial, bien. Y endemia, cuando convivimos con ello todos los días, tenemos la posibilidad de contagiarnos. exactamente. Ya, o sea, ya no es un brote importante. Entonces, ahora estamos en una etapa de endemia. Fíjense que Chuquisaca ha pasado al tercer lugar antes del quinto lugar. Por lo que veo, está en el tercer lugar de contagios, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se llevan la flor, como siempre. Y he visto que Potosí está más bajo que nosotros. ¿Mm? ¿A qué se deberá esto? Este, este incremento en Chuquisaca, sobre todo. ¿A qué creen? A la falta de promoción para la salud. Bueno, ese puede ser un factor, ¿no? Y el factor ya poblacional, lo que tú dijiste pues, en Santa Cruz, factor de migración, de llegada e ida de gente. Antes Sucre, Chuquisaca era un departamento con poca población, ahora ha aumentado su población y puede ser esa la causa. Aunque Potosí también tiene una población importante, pero parece que la migración es mayor acá, ¿no? Yo creo que los programas de promoción, de conocimiento y todo están nomás adecuados. Lo que pasa es que hay mucha gente también que no se hace el estudio por no saber que tiene la enfermedad hasta último momento. Eso también sucede mucho. Lo que está sucediendo actualmente con el coronavirus, dicen, no, ¿para qué? Eso es frío. A veces les pasa y listo, no han sido registrados. Pero otra vez se agravan y recién van y se registran y se hacen el diagnóstico de la enfermedad. Eso es lo que acontece en cualquier enfermedad. ¿Eh? Bien. En resumidas cuentas, el VIH es una enfermedad importante. Si bien es endémica, está. Entonces, lo que hay que promover es la prevención. La prevención es lo más importante. Lógicamente, la promoción y la prevención. Hacer conocer la enfermedad a la población y enseñarles a prevenir, que es la parte difícil. Y como urólogo yo veo muchos pacientes, no hablando de VIH, alguno que otro VIH he visto, no he visto mucho en el consultorio, pero en otras enfermedades de transmisión sexual, la gente no se cuida, no se cuida. No usan el preservativo, son infieles, ¿no? Son promiscuos, en fin, hay un montón de factores que hacen que esta gente se contagie. Entonces lo que hay que enseñarles a prevenir, porque cura para esta enfermedad hay o no hay. No, no hay. O sea, el tratamiento del VIH, de esta enfermedad, ¿qué busca? Parar, frenar la enfermedad. Para retardar la aparición de los síntomas. O sea, retardar que pasen del periodo de portadores a sintomáticos. Eso es lo que se busca. ¿Mm? Hay gente que lo consigue por mucho tiempo, pero finalmente se produce el desenlace en algún momento por algún factor de baja de inmunidad y el paciente termina sucumbiendo, pues es inevitable, ¿no? Lógicamente que antes la mortalidad era mayor. ¿Por qué? Porque la gente primero que no se sabía cuál era el tratamiento. Mucho después ha aparecido el tratamiento antirretroviral, ¿no? Antes de eso no había tratamiento. Entonces estaban a su libre albedrío. Vacuna se ha buscado. ¿Han encontrado vacuna? No. ¿Han encontrado vacuna o no? No, no, doctor. No han encontrado, pues no hay vacuna. ¿Por qué? Ya les he explicado por qué. Porque el virus se replica dentro de la célula humana. Si no se puede interceptar la reproducción dentro de la célula humana. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Mm? Bien, está muy bien. Ahora la sala, ¿tiene alguna pregunta? No hay. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al tema que nos toca. Veremos una parte hoy, la otra parte el jueves, y con eso ya vamos a terminar nuestra parte infecciosa
pasado el receso, vamos a empezar con trauma. Estamos bien avanzados, no hay problema, no tenemos apuro por correr, más bien. Hemos ido avanzando regularmente. Otros años, cuando la enseñanza era presencial, hemos tenido siempre problemas que huelgas, paros, un montón de cosas. Esta vez hemos caminado derechito sin parar. Entonces vamos a ver la parte introductoria, a ver, veremos hasta dónde llegamos, porque yo sé que ustedes también tienen clases, entonces no quiero perjudicarlos. Son las 18:30, tenemos tiempo. Bien. Ustedes saben que la tuberculosis en general, yo tengo un tema de tuberculosis completo, pero no nos vamos a ir a agrandar porque seguramente ustedes ya han visto este tema en infectología y quizás en otras materias también. Pero simplemente recordar, ¿no? ¿Qué es qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa producida ¿por qué bacilo? Por el bacilo de Koch, ¿no es cierto? Ya. Es una enfermedad propia de la gente de las clases sociales de los mundos deprimidos, donde hay pobreza, donde hay desnutrición, donde hay mala alimentación, ¿verdad? En los países del primer mundo prácticamente ha desaparecido la tuberculosis, aunque ha tenido un repunte con la aparición del VIH, pero ahora creo que ya se está controlando nuevamente. El VIH baja las defensas y fácilmente una persona se contagia de tuberculosis, ¿ya? En nuestro país siempre ha permanecido esta enfermedad porque nuestro país es un país que tiene gente muy pobre. Ustedes saben que no sé qué porcentaje, creo que el 40% viven en pobreza y el 20% de pobreza extrema. En la Argentina estaba leyendo que el 70% de la gente ahora está pobre. Entonces, esa gente no come, pues no se alimenta y a veces trabaja más de la cuenta. El sobreesfuerzo físico también conlleva estas enfermedades. Hablando de Bolivia, por ejemplo, ir a la cosecha de la caña, a la que se llama, ¿qué se llama la cosecha de la caña? ¿Qué nombre tiene? ¿Se acuerdan? Zafra. A la zafra, exactamente. Tiene el nombre. Iban y los tenían pues a 30 tipos metidos en un galpón durmiendo en malas condiciones, mucho calor, porque generalmente la caña es en lugares tropicales, mucho calor, mal alimentados, mal dormidos y ellos terminaban enfermando de tuberculosis. Entonces, esta enfermedad, la tuberculosis, ustedes saben que la tuberculosis primaria, el chancro de inoculación que se llama, puede aparecer en varios lugares del cuerpo, principalmente a nivel pulmonar. Una vez que ¿qué es la tuberculosis? Afecta primero al pulmón, porque el bacilo de Koch está buscando un lugar oxigenado, y el lugar más oxigenado del cuerpo es el pulmón, donde entra más oxígeno. ¿Qué parte del pulmón es más oxigenado? El vértice. El vértice, la cúpula, ¿cierto? La punta, ahí es donde generalmente se localiza. Entonces aparece la tuberculosis primaria, la tuberculosis miliar, y después aparece lo que se llama la tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria aparece generalmente después de mucho tiempo de que una persona haya enfermado una tuberculosis primaria, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar. Después de muchos años, a veces el bacilo se reactiva y se disemina por vía hematógena y va a parar a varios lugares, y entre ellos el aparato genitourinario. Y entonces lo que vamos a ver es una tuberculosis secundaria diseminada por vía hematógena. Entonces, lo que acabo de decirles, los bacilos tuberculosos invaden uno o aún más y aún todos los órganos del aparato genitourinario, ocasionando una infección granulomatosa crónica que presenta las mismas características en otros órganos. ¿Ya? Ustedes saben que hay tuberculosis ósea, por ejemplo. ¿Qué se llama la tuberculosis ósea? Enfermedad de mal de Pot, vean. Saben pues, ustedes se han estudiado, se nota que han leído. Entonces,
La tuberculosis puede estar ahí, puede estar a nivel intestinal, en fin, hay varios lugares donde puede localizarse, pero ahora nos vamos a abocar a la tuberculosis genitourinaria. Les digo que ahora se habla de tuberculosis genitourinaria. Antes se hablaba de tuberculosis urinaria por un lado y tuberculosis genital por otro lado, porque se decía que eran enfermedades independientes y no es así. Cuando hay una tuberculosis urinaria es muy probable que la parte genital también esté afectada. A veces ambas, a veces en forma sincrónica y a veces en forma asincrónica. ¿Mm? Entonces, el tip del asunto es que esta enfermedad se disemina por vía hematógena desde un foco alejado, que generalmente es pulmonar, y que generalmente este foco es un poco antiguo. Sí, dice, yo hace 20 años tuve tuberculosis y me curé, pero a veces quedan pues el bacilo enquistado en el pulmón, secuestrado, digamos, ya controlado por el sistema inmunitario. Esa gente de pronto tiene un déficit inmunitario en algún momento por alguna enfermedad, algún estrés, depresión, etcétera, por cualquier situación, y el bacilo se reactiva y se disemina por vía hematógena. Ahora, que en una tuberculosis inicial primaria también se produzca una secundaria, es posible, sobre todo en aquellos pacientes muy deprimidos inmunológicamente. Puede suceder. ¿Mm? Pero lo más frecuente es que sea un poco alejado. La tuberculosis urinaria, entonces, es un padecimiento de los jóvenes, y eso es en general en la tuberculosis, 20 a 40 años, más frecuente en varones que en mujeres. ¿Por qué jóvenes? Porque son los que realizan mayor actividad física, mayor desgaste. ¿Por qué en varones y mujeres? Porque se supone que el hombre hace trabajos más fuertes que la mujer. ¿Mm? Sin embargo, si ustedes ven ahora, yo veo pues en la calle, empezando de las barredoras, por ejemplo, de la alcaldía, hay mujeres. Yo muchas veces salgo a mi ventana por cualquier cosa a la madrugada y 4 o 5 de la mañana están barriendo la calle. Y eso conlleva pues un esfuerzo físico, enfriamiento, hipotermia, mala alimentación, en fin, un montón de cosas que puede desarrollar una persona de este tipo. Y entonces, eso de que varones más que mujeres se mantiene, sin embargo, las mujeres hoy hacen trabajos fuertes. Incluso yo las veo cavando zanjas, con las carretillas. ¿Habrán visto ustedes en las carreteras? Ya ya no son solo hombres, también hay mujeres, ¿verdad? ¿Sí? ¿O estoy mintiendo? Sí, doctor. Han cambiado las épocas, pues, han cambiado las épocas. Bueno, en Bolivia las estadísticas indican una incidencia del 30 por 100.000 habitantes. Pero, como les digo, mucha gente no se ha diagnosticado por X o Z motivos y de repente la incidencia es mayor. Repasando en cuanto se refiere a la etiología, vemos que el microorganismo infectante es el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. ¿Por qué se llama bacilo de Koch? Porque Koch fue pues, en 1800 y pico que determinó que la tuberculosis era producida por este micobacterio. Por eso, en honor a él, lleva el nombre de bacilo de Koch, nada más. Entonces, el micobacterium llega a los órganos, ya hemos dicho, por vía hematógena, generalmente desde un foco pulmonar. El sitio primario de la infección, ¿dónde va a ser? ¿Dónde llega primero el bacilo? Al riñón. Y también puede llegar a la próstata y puede llegar al epidídimo. Entonces, son 3 órganos blancos que pueden ser afectados por el bacilo por vía hematógena. El resto de los órganos del aparato urinario son afectados por vía ascendente o por vía descendente canalicular. Por ejemplo, si llega al riñón, la vejiga, ¿cómo se afecta? Ya no por vía hematógena, sino el bacilo se prolifera en el riñón y luego vacía su contenido al sistema excretor y por orina baja el bacilo a contaminar uréter, vejiga, próstata, incluso uretra. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos blancos donde llega el bacilo de Koch al sistema genitourinario? Riñón, próstata y epidídimo. ¿Entendido? Entonces, no se olviden este detalle, por favor.
Voy a marcarles para que no se olviden. Entonces, riñón, próstata y epididio. Ahí está. Todo, acá, todo esto llega por vía hematógena desde el pulmón. Ahí está un pulmoncito, para que no se olvide. Bueno, ¿cómo es la patogenia entonces? Cuando los bacilos llegan a la corteza renal, está mal dicho, suprarrenal, no, es a la corteza renal, se forma un granuloma. A ver, vamos a hacer un pequeño dibujito. Salga de aquí eso, nadie lo ha llamado. Si hacemos el riñón, medio grosso me salen mis dibujos porque hago pues, a mano alzada este dibujito en la tablet. ¿Ya? Entonces el granuloma se forma en la corteza renal. Acá. Ahí. Y todavía no tienen contacto con el sistema excretor. ¿Ya? Este granuloma también es llamado el granuloma de Kuester. Porque es un alemán Kuester que lo describió con detalle. Bien. Entonces el bacilo llega a la corteza, se produce este granuloma donde hay células gigantes, hay los bacilos por supuesto, hay cásion, en fin, todo este conglomerado va avanzando y va destruyendo el riñón. Pero pueden suceder tres alternativas. Puede ser que este granuloma pueda ser curado, puede que el sistema inmunológico tenga la capacidad de bloquearlo, localizarlo y eliminarlo. Otra alternativa es que quede en latencia, que quede secuestrado pero no eliminado. Entonces, cualquier momento se puede desarrollar. Y finalmente, lo que mayormente sucede es que progresa hacia la médula renal. Es decir, que este granuloma va avanzando, hasta destruyendo el riñón, formando cavernas en varios lugares, hasta que se abre al sistema excretor. Una vez que se abre al sistema excretor, se toma contacto con la orina se contamina con el bacilo, y el bacilo empieza a hacer estragos en todo el sistema excretor, empezando de los cálices, la pelvis renal, el uréter, y luego llega hasta la vejiga. Vejiga y uretra. Entonces, una vez que toma contacto con el sistema excretor, se produce un proceso inflamatorio crónico, profundo, ¿ya? Ustedes saben que el epitelio urinario en general, que es un epitelio transicional, se llama urotelio, porque tiene la misma característica histológica, epitelio transicional. Y este urotelio, por debajo está la capa muscular y luego la capa adventicia, que tanto en cálices como uréter y vejiga existe. Y el bacilo destruye todas las capas. Por eso es que no se cura adentro. No es lo mismo que una cistitis por un germen común, una Escherichia coli. La Escherichia coli, por ejemplo, en la vejiga, afecta solamente a la mucosa. Una vez que pasa el proceso infeccioso, la mucosa se puede restituir ad integrum y no queda rastro de la enfermedad. En cambio, en este caso, afecta a todos los estratos y destruye y no permite ya que se restituya ad integrum. Es así que los cálices se deforman, se dilatan, se deforman, se destruyen, lo mismo la pelvis, lo mismo el uréter, y finalmente la vejiga.
Y en la vejiga, si ustedes pueden, se observa con detalle, va a haber tubérculos, que son los granulomas que están en el riñón, van a localizarse en la vejiga, que pueden ulcerarse dando sangrado. Todo esto conlleva, pues, a una cicatrización fibrosa. Una cicatrización fibrosa tanto de los cálices, pelvis, uréter y vejiga. Y esa fibrosis produce retracción. Y esa retracción produce deformidades y obstrucciones, terminando el riñón dilatado, uronefrótico y totalmente destruido. ¿Ya? Eso es lo que sucede a nivel urinario. Si el foco de llegada ha sido la próstata, se va a producir una prostatitis crónica, que va a dar síntomas parecidos a cualquier otra infección, pero con mayor acentuación en la sintomatología, que vamos a ver enseguida. Y si llega al epidídimo, produce una epididimitis, pero crónica. ¿Dónde se localiza el bacilo de Koch en el epidídimo? En la cola. ¿Por qué en la cola? Porque la cola es la zona más vascularizada del epidídimo. Por ahí está entrando la arteria espermática. Y por ahí está dando ramas para el epidídimo. Entonces, esa es la zona donde generalmente el bacilo de Koch se localiza. Y da una epididimitis crónica muchas veces asintomática, que el paciente a veces ni se da cuenta que la tiene, hasta que al bañarse toca y se encuentra una dureza ahí y va al médico. O se fistuliza, porque llega un momento que el proceso avanza en el epidídimo y puede fistulizarse hacia la piel escrotal y evacuar su contenido hacia afuera, contenido gaseoso. Caseum como queso, ¿no es cierto? Por eso se llama gaseoso. Bueno. Entonces el paciente de pronto un día ve en sus calzones una mancha blanquecina amarilla y recién se da cuenta que de dónde está saliendo eso y de que se trata de una epididimitis TB. Y ahora un par de meses, ve un muchacho con una epididimitis crónica y con una fístula escrotal. Y este paciente era VIH positivo. Y lógicamente había peregrinado por varios médicos. Y todos le dieron primero, le dieron antibióticos corrientes que no funcionan para nada. Y no sé si alguien le había dicho que podía ser una tuberculosis, pero al final cuando yo lo vi, le dije que era una tuberculosis. Y lo que había que hacer era operar, sacar ese epidídimo que estaba enfermo y resolver esa fístula. Pero no volvió más. No sé qué pasaría, que iría a otro lado, qué pasaría con ese paciente. Hay pacientes que buscan pues muchos consejos, van a un médico, a otro. Y finalmente eligen el que más confianza les da, seguramente. O lo dejan así. Bien. Entonces, esa es la patogenia. Si hay alguna preguntita hasta acá, estaría dispuesto a responder. Anatomopatológicamente hablando, macroscópicamente en la tuberculosis avanzada existe perinefritis, hay agrandamiento localizado, color blanco amarillento, que no son más que los folículos que van creciendo. Existen áreas de calcificación, de fibrosis, con destrucción ística y calcificación. Muchas calcificaciones. La vejiga tiene inflamación, presencia de tubérculos blancos amarillentos, un halo eritematoso o úlceras, o finalmente la cicatrización que se habla. La próstata y vesículas seminales también están fibróticas, con inflamación crónica, con nódulos y calcificaciones, y el epidídimo y cordón espermático y testículo. Bueno, en general el testículo no se afecta, lo que se afecta es el epidídimo. Es duro, es irregular, y la presencia de los tubérculos que producen una degeneración. Ustedes se darán cuenta que es una persona que tiene una epididimitis TB bilateral queda estéril. ¿Por qué? Porque el epidídimo queda destruido y no hay por dónde salgan los espermatozoides. Ahí tienen, por ejemplo, sacado de un atlas, este es un
Este es un riñón tuberculoso, miren, fibrótico, prácticamente sin parénquima, irregular, deformado y dilatado. Perfecto. Entonces, vayámonos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en la tuberculosis? A veces son bien solapados. Y a veces los médicos no distinguen y les dan antibióticos, antibióticos, antibióticos sin darse cuenta de que el paciente está portando una tuberculosis. Una de las dolencias que tiene el paciente es el dolor lumbar. ¿Por qué? Porque el riñón se dilata, está obstruido. Imagínense este riñón así dilatado, irregular. ¿Por qué? Porque tiene aquí una estenosis, lo que se llama el uréter arrosariado, porque tiene varias estenosis en el camino, y una vejiga pequeñita, esclerosada y fibrosa, retraída. Esta vejiga ha sido tradicionalmente llamada como la vejiga esclerorretráctil de Siebert, porque fue ese autor que la describió. De Siebert. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Dolor lumbar, obviamente. Segundo, aumento de la frecuencia mencionada tanto diurna como nocturna. Pero al principio puede ser un aumento regular, pero después los pacientes, como primero, está todo estenosado, y finalmente la vejiga se va reduciendo de tamaño. Muchas veces hemos hallado vejigas del tamaño de un botón de saco, imagínense, o sea, prácticamente ya no había vejiga. Estos pacientes tienen hematocrisis, polaquiurias y nicturias, pero importantísimas. El paciente orina fácilmente 40 veces por día. Y de noche se levanta unos 20 veces, imagínate. ¿Por qué? Porque ya no hay capacidad donde la vejiga pueda almacenar la orina. También tienen dolor suprapúbico, la vejiga está inflamada, está ulcerada, está retraída, ¿ya? Algunos pacientes presentan esas cistitis recurrentes que uno no puede curarlas, pero con un buen análisis de orina uno puede detectar que puede estar pasando algo raro. Ya van a ver cuál es el signo clásico que a uno le hace parar las antenitas, como dicen, como decía el Chapulín Colorado, mis antenitas de vinil están sospechando la presencia del enemigo. Así tienen ustedes que detectar este tipo de enfermedad. Si está afectada la próstata, probablemente haya hemospermia, es decir, el paciente dice eyaculo con sangre. ¿Vean? ¿Bien? Y si es a nivel del epididio, ya les digo, cuando generalmente tienen una epididimitis tuberculosa, si solamente es epididimitis, no estamos hablando que esté combinado con riñón, si solamente es epididimitis, muchas veces el paciente no tiene síntomas, no se da cuenta, hasta que un día bañándose, qué sé yo, se toca una induración en el epididio y consultarme. O como les decía, de pronto se ha producido una fístula y el contenido gaseoso se ha vaciado hacia el exterior y mancha la ropa. Es la única forma que va. Entonces ustedes examinan y es un epididio agrandado, ¿no es cierto? Que no duele, pero está irregular, aumentado de volumen, duro, ¿sí? Que principalmente afecta a la cola en un principio, pero después puede afectar a todo el epididio. Es más, muchos pacientes con tuberculosis debutan con una epididimitis aguda alguna vez. Vienen como una epididimitis aguda, se le da el antibiótico. ¿Por qué? Porque se sobreinfectan. Aparte del bacilo de Koch, se les añade, por algún esfuerzo que han hecho, digamos, una coli, una Escherichia coli. Entonces se produce una epididimitis aguda además y debutan con una epididimitis aguda. Pasa la epididimitis aguda y nunca más revierte el epididio agrandado. Entonces, ahí hay que sospechar. Lógicamente, eso yo les he dicho, en la epididimitis aguda, no la tuberculosis. El aumento de volumen, el dolor, todo, bueno, el dolor puede durar una semana y pasa. Y el paciente se siente tranquilo y asintomático.
pero el aumento de volumen por lo menos un mes tarda en volver el epidemio a la normalidad, cuando es una epidemitis inespecífica. Pero cuando es epidemitis tuberculosa, eso no vuelve más a la normalidad, queda así indurado el epidemio por siempre, hasta que se haga el tratamiento. Si afecta a la próstata, se confunden los síntomas, ¿no es cierto? Puede haber hematuria, eso me había olvidado, la hematuria también es otro signo de tuberculosis. La hematuria, que generalmente es hematuria total, generalmente puede ser también una hematuria terminal por afectación de la vejiga. Puede haber hemospermia, no se olviden de este término, sangrado en el eyaculado, ¿ya? Y incluso pueden haber pacientes con cistitis recurrente. Bien, antes de hablar de los exámenes complementarios, vamos a hablar de qué ha pasado. Algo ha pasado, algo he tocado aquí. ¿Y dónde está la pantalla? Aquí, ya. Bien. Antes de hablar de los exámenes complementarios, yo creo que aquí vamos a terminar la clase. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Nelia? Y 58, doctor. Ya, entonces con esto terminamos, ¿ya? Con esto terminamos la próxima clase. Les voy a pedir, por favor, 2 personas que me traigan del programa de tuberculosis, la epidemiología de la tuberculosis en general y de la urinaria en particular, y el tratamiento actual que están haciendo los esquemas. ¿Quién va a ser? ¿Quién se ofrece? Nota para su final, pues, che, a ver, o voy a nombrar. Salvatierra y Lora, doctor, podemos traer. Ya, muy bien, ¿quiénes son? Salvatierra y Lora, Natalia. Perfecto, están anotados. Entonces, vamos a terminar la clase y ustedes van a hablar de la epidemiología. Entonces, simplemente el examen físico es muy importante, ¿ya? Es muy importante el examen físico general. Eso no se olviden. Aquí lo dejaremos, ya no correremos más. Pero el examen físico general, ¿cómo es un paciente tuberculoso generalmente? Paciente depauperado, enflaquecido, y si está con una tuberculosis muy importante, puede tener la famosa belleza tísica, la palidez que es propia de la tuberculosis, ¿no es cierto? La pérdida de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte más importante. Después ya veremos haciendo para terminar con el tema. Si tienen alguna pregunta, si no, aquí vamos a dejar. Tienen clase, muchachos, no quiero perjudicaros. ¿Tienen clase, no es cierto? ¿O estoy mal? Sí, doctor, tenemos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Nada, este tema lo terminamos y nos vamos a descanso 2 semanas. Gracias a Dios, para descansar un poquito. Listo, muchachos, ha sido un gusto saludarlos, verlos. Cuídense y nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. ¿Ok? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao.